adquirida. A ver, entonces, ¿qué rayos descubrieron los doctores Robert Gallo de Estados Unidos y el doctor del Instituto Pasteur, Luc Montagnier, cuando dicen que han logrado aislar el virus que provoca el SIDA, el VIH? Excelente, Ricardo. Mire, la única forma de uno entender esto y por qué se cometieron los errores era por las presiones que habían a principios de los 80 sobre el gobierno francés y el gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron las manifestaciones más grandes de la historia de Washington, de los homosexuales y de mucha gente tratando de exigirle al gobierno que descubriera la causa del SIDA. Entonces Reagan, que era el presidente en ese momento, le dice a los investigadores de su gobierno: encuentren la causa de esto ya, y tienen vía libre con el dinero que quieran. Lo mismo hizo el Instituto Pasteur de París en Francia, lo mismo hizo el Instituto Robert Koch en Alemania, lo mismo hizo el Mill Hill East en Londres. Se dedicaron a buscar desesperadamente. Entonces el Instituto Pasteur no encontró ningún virus, ni Roberto Gallo encontró ningún virus, pero el doctor Luc Montagnier de Francia lo que vio en cultivos de enfermos con SIDA fueron unas partículas parecidas a virus. En esos años se empieza a pensar, y las primeras hipótesis que aparecen, es que quizás los gays de ciertas subculturas, porque no todos, en particular en Nueva York y en San Francisco, quizás tienen comportamientos particulares que los ponen en riesgo para desarrollar una inmunosupresión o una inmunodeficiencia, que a su vez hace que sean más susceptibles a ciertas enfermedades que normalmente no se ven en el resto de la población. Enfermedades que se conocían, porque inmunodeficiencias ha habido desde siempre, hay muchas razones para una inmunodeficiencia. Entonces, esto es principios de los 80, y se proponen una serie de hipótesis que se llaman las hipótesis de estilo de vida. A lo mejor estos miembros de ciertas subculturas gay en Nueva York, en San Francisco, hacen ciertas cosas, tienen ciertas prácticas de vida, quizás consumen ciertas drogas, que de alguna manera los inmunodeprimen. Y esto es como se manejó hasta 1984. Estamos hablando del 80, 81, hasta el 84. ¿Qué tiene de especial esta gente? ¿Por qué se están empezando a morir o a sufrir enfermedades conocidas, pero que normalmente no ocurren? Sí. O que son muy raras. Pero doctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que realmente provoca esto que conocemos como SIDA? Cada paciente tiene su problema. Entonces lo que interesa, Ricardo, es que hacer un protocolo individual en cada paciente y estudiarlo. ¿Un protocolo que quiere decir una vía de solución para...? Una vía, hacer un estudio que se llama medicina integrativa, que es lo que se viene ahorita desde el futuro, y hacer un estudio individualizado, porque, por ejemplo, pues tenemos lo que decía yo, la geografía diferente del SIDA en diferentes continentes. Abocado a la Ciudad de México, ¿qué me he encontrado? Bueno, todos son jóvenes, número uno. Número dos, las drogas están presentes en casi todos. Las adicciones. Entonces, malnutrición, tuberculosis, depresión y más que nada enfermedades venéreas. Estrés, pero enfermedades venéreas. Entonces, lo que tenemos que poner los aspectos psicológicos en un lugar y los aspectos infecciosos en otro, ¿no? Para mí que casi el 80% son infecciosos, Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre tener SIDA y tener la infección? Que la persona que tiene la infección puede no tener ninguna manifestación de ningún tipo. SIDA sí pueden ser desde pérdida de peso importante, diarreas muy frecuentes, neumonía por un organismo que se llama neumocistis. No es algo normal o frecuente que una persona joven desarrolle una neumonía. Neumonía normalmente lo asocia uno con personas ya de mayor edad. Otra que antes se presentaba mucho antes de que hubiera los medicamentos, y todavía se llega a presentar en algunas personas que llegan muy tardíamente a los servicios de salud, es el sarcoma de Kaposi, que es una especie de cáncer de la piel. ¿Por qué un sarcoma de Kaposi? Sarcoma de Kaposi, sí. Pero el sarcoma de Kaposi es un cáncer, ¿no? Sí. Así es. Pero ¿cómo un cáncer se va a transmitir viralmente? Bueno, pues resultó que antes era un cáncer no muy bien identificado de la piel y de los vasos, de los órganos vasculares de la piel, y posteriormente cuando se empezaron a desarrollar los medicamentos contra el SIDA,
se encontró que tenía un origen viral también. Entonces, ¿Un cáncer de origen viral? Es el sarcoma de Kaposi, está asociado a virus, pues, y entonces cuando te pueden aumentar las respuestas inmunes ya casi no aparece. ¿Te contagió? No. No, a mí nadie me contagió. Suena raro, ¿no? Pero yo creí que me habían contagiado en algún momento. Hoy sé que no me contagiaron. No, diablos es el SIDA. No. Sobre si la hipótesis viral del SIDA, nadie discute que el SIDA existe. O sea, la inmunodeficiencia existe. Si uno está malnutrido, generalmente durante mucho tiempo, uno se vuelve inmunodeficiente. Uno puede volverse inmunodeficiente por un montón de razones. La malnutrición es una muy común, pero por ejemplo, si uno tiene enfermedades recurrentes, eso puede resultar en que el sistema inmunitario eventualmente se ve superado y uno no puede defenderse de otra agresión microbiana. De estrés. Por eso, exactamente. Hay muchas razones que pueden llevar a una inmunodeficiencia adquirida. La hipótesis para el SIDA en particular era que esta inmunodeficiencia adquirida era adquirida por un virus. Y eso a uno lo volvía susceptible a todas las enfermedades, que son como 30 enfermedades, que se definen como asociadas al SIDA. Pero el virus en sí no causa ninguna enfermedad. El virus a uno lo deja más débil, más indefenso frente a otras enfermedades, como por ejemplo esto que le comentaba de estos tipos de neumonía. ¿Qué es entonces el SIDA? ¿Un quiebre del sistema inmunológico? El SIDA es un colapso completo del sistema inmunológico. Mire, antes del SIDA, antes de 1981, ya habían inmunodeficiencias. ¿Por qué? Porque, debo explicar la diferencia entre antes y por qué el SIDA sí es nuevo. Y es una enfermedad verdadera. Antes de 1981 a una persona le podían dar infecciones. El sistema inmune tiene 3 funciones. Nos defiende de infecciones, nos defiende de cánceres y nos coordina todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, si se deteriora la parte de defensa, nos dan infecciones. Si se deteriora la parte de vigilancia de tumores, nos dan tumores y cánceres. Si se deteriora la parte de homeostasis o equilibrio metabólico, nos da diarrea, nos da demencia, se cae el cabello, perdemos de peso, etcétera, etcétera. Entonces, antes de 1981 a una persona le podían dar infecciones o tumores o alteraciones metabólicas, pero no las 3 cosas al mismo tiempo. Eso es nuevo. En 1981 se inaugura una nueva era en la historia de las enfermedades del hombre con el SIDA, donde hay un colapso completo del sistema inmune. Y no solamente hay un colapso del sistema inmune, Ricardo, sino que cuando uno se expone a tóxicos, a cocaína, heroína, a los tóxicos, al campo electromagnético, a toda la cantidad de tóxicos que hay hoy en el mundo, o a la pobreza exagerada del África, de Haití, de Trinidad y Tobago, de los lugares pobres de México, de los lugares pobres de todas nuestras ciudades de los países latinoamericanos, pues lo que sucede cuando uno se expone a esto es que se va colapsando, se va agotando el sistema inmune hasta que se colapsa, pero al mismo tiempo todos los demás órganos y sistemas se debilitan. Entonces en el SIDA no solamente hay un colapso del sistema inmune, sino que están deteriorados los otros órganos y sistemas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la persona con SIDA es que no solamente le estimulamos el sistema inmune, sino que chequeamos cómo están sus glándulas, cómo está el hígado, cómo están las suprarrenales, cómo están los riñones, cómo están los pulmones, y estimulamos todos los órganos y sistemas. Le llaman estudio de ELISA, de Western Blot y de la PCR. Realmente se ha creído que estos estudios detectan infección, ¿sí? Y que uno, a la hora que es positivo en esos estudios, es portador de un virus, ¿sí? No es portador de un virus, ¿sí? Los estudios son de anticuerpos, ¿sí? Y lo único que detectan son anticuerpos en la sangre. Y uno puede reaccionar positivo a esos estudios, ¿sí? De anticuerpos sin tener el famoso virus. ¿Ustedes cómo definen al SIDA? ¿Una enfermedad originada por un virus, el VIH? Sí. ¿Que se transmite sexualmente? Que se transmite por varias vías, ¿no? Una es la vía sexual, otra es la vía sanguínea, y la otra es perinatal, de la madre al hijo. Entonces son básicamente... ¿Y también la madre siempre transmite a sus hijos el SIDA? No, si recibe tratamiento con antirretrovirales, pero eso está probadísimo. La maternidad.